Bienvenidos a la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes. Hoy tenemos un nuevo foro político gracias a nuestro amigo Fernando Mut, la Sociedad Civil Valenciana, la colaboración también de Javier Muñoz de Prat para hacer este foro bastante importante sobre no los nacionalismos, que creo que nos atañe a todos los españoles. No solo los valencianos, sino a todos los españoles, a unos más, a unos menos. Gracias a la visita de don Enric de los Ratpenat, que siempre es muy asiduo aquí a las conferencias o a los foros que damos. Y con esto le paso, Eduardo es el que va a presentar o Fernando. Eduardo es el que va a presentar a Lorenzo y yo le dejo en manos de ellos y me bajo. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias a todos por asistir. Somos conscientes de el día que nos hemos enterado que está el Valencia jugando, con lo cual Herminio no ha podido venir, ha llegado un poco tarde. Si puede, yo soy alumno suyo, es mi maestro, soy Eduardo, soy ingeniero agrónomo, paisajista y arbolista y tengo un vínculo especial con la tierra valenciana porque tengo familia aquí y he estudiado aquí. Y es una tierra que adoro, con lo cual me parece muy interesante el poder, en este marco tan singular, poder de alguna manera dar a conocer la iniciativa y sobre todo el título del acto, que es nosotros estamos convencidos que el nacionalismo representa un problema para la tierra valenciana y para el resto de España, entonces aquí vamos a exponer un poco el porqué. Andrea, que no ha podido venir en persona porque es una chica muy joven, pero es una esperanza porque está trabajando. Está en su primer trabajo y claro, le han puesto con un cliente, con lo cual no ha podido desplazarse, aparte porque también desde Barcelona a Valencia pues no hay suficiente frecuencia de trenes como para poder moverse con la misma facilidad que a lo mejor nos podemos mover entre Valencia y Madrid, ¿no? Pero de igual manera la vamos a tener aquí y ella es licenciada en negocios internacionales, es de Shakabat y tiene una experiencia, representa una esperanza, porque es una chica muy joven, que ya se está bregando con los problemas que plantea el nacionalismo en Cataluña y ella nos va a contar de primera mano su experiencia allí. Entonces voy a darle paso y ahora la pongo en la pantalla y que nos cuente su experiencia de primera mano. Vale, pues vamos a intentar resolver los problemas. Entonces, que hable en primer lugar Fernando. Fernando Mut, algunos de los asistentes imagino que le conocen, es arquitecto y tiene notable experiencia en diferentes administraciones públicas dentro de la Comunidad Valenciana, a nivel del Ayuntamiento de Valencia, el Ayuntamiento de Gandía, la Dirección General de Arquitectura, o sea, conoce un poco de lo que va la historia en el tema de las relaciones con los estamentos políticos. Y yo creo que es una persona muy autorizada para conocer los problemas que está generando el nacionalismo en la Comunidad Valenciana. Así que, Fernando, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Hoy estamos abordando un tema que es esencial para la construcción de una verdadera democracia, que es la reforma de la ley electoral. Para evitar suspicacias y errores de interpretación, quiero afirmar, porque aparece en lo que es el flyer, aparece pues, una relación entre la ley electoral y el nacionalismo. Yo querría afirmar que nosotros, como sociedad civil valenciana, somos defensores absolutos de nuestro progreso, de nuestros usos y costumbres, nuestras tradiciones y de la cultura generada en nuestra tierra valenciana. Coincidimos con Vargas Llosa cuando él afirma que no hay que confundir el nacionalismo de orejas y su rechazo del otro, siempre semilla de violencia, con el patriotismo, sentimiento sano y generoso, dice él, de amor a la tierra donde uno vio la luz, donde vivieron sus ancestros y se forjaron los primeros sueños, paisaje familiar de geografías, seres queridos y ocurrencias que se convierten en hitos de la memoria y escudos contra la soledad.
La patria, decimos nosotros, incluye banderas, himnos, devociones y tradiciones, así como el reconocimiento a quienes fueron importantes en su defensa. Sociedad Civil Valenciana es eso, es valenciana tanto como española y europea. Y estamos felices de estar aquí en esta institución modélica como es el Real Casino de Agricultura de Valencia. O sea, pues gracias Manolo por recibirnos siempre tan amablemente. Compartiendo acto con Lorenzo, con Eduardo, con Andrea Llopart de Sacabat, esperemos que se pueda conectar perfectamente, y de dar voz a la sociedad civil de Alcoy y también a Iniciativa 2028, una estructura creada en Málaga, a quien mandamos nuestros saludos y esperamos de ellos un borrador de propuesta de reforma de ley que está ya avanzada y estudiada jurídicamente. En nuestros principios habrían dos valores que son esenciales, dos ideas fundamentales, que son la igualdad y la libertad, que como vamos a ver no existen en la actual ley orgánica del régimen electoral general y cuya ausencia ha generado pactos inimaginables hace escasos años y que tanto daño han hecho a nuestra democracia constitucional. La vigente ley no es ni blanca ni negra, ni carne ni pescado. No forma parte de las denominadas leyes mayoritarias en las que el candidato ganador únicamente se queda con el escaño, eliminando la representación de los votantes. Pero tampoco tiene las virtudes del sistema proporcional que pretende, puesto que nuestros representantes son elegidos al estar incorporados en listas cerradas y bloqueadas. Este es un lamentable efecto de la partitocracia que nos ahoga y que nos reprime. La partitocracia se ha convertido en una lacra para el verdadero ejercicio de la democracia. Ya nos lo decía José María Martín Patino, la mano derecha del cardenal Tarancón, ya en mayo del 2013, cuando decía que los partidos han arruinado el proyecto de la transición y han impedido una auténtica democracia. Y así es, el votante tiene poca capacidad de elección, no puede decidir quién es la persona más adecuada para defender sus intereses. Pero es que los parlamentarios y los concejales tampoco pueden votar en conciencia. Tienen que seguir las órdenes dictadas por su partido. A mí me resulta patético el ver cómo alguno de ellos ejerce de director de orquesta, indicando a sus suyos el sentido del voto para evitar errores, como si fueran niños. Pero ya se sabe, si nos hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y el Parlamento se ve que es el reino de los cielos. Hace poco, Cristóbal Aguado, nuestro amigo y presidente de ABA, sacaba de su bolsillo en plena plaza de la Mare de Déu desemparats, que no desemparats, señor arzobispo, €1 para entregárselo al político que tuviera el valor de saltarse la disciplina de voto para algo que convenía a nuestra comunidad. Hablaba del trasvase Tajo Segura. Naturalmente, Cristóbal para nosotros es todo un ejemplo. La libertad está constreñida. Es algo que sucede en otros ámbitos como puede ser en el educativo. Uno no puede elegir colegio. O en una cuestión trascendental como es la de la lengua, donde tampoco hay libertad de elección de lengua. Y por si faltara algo, nos aparece el requisito. Habría pues que proceder con la mayor rapidez y agilidad a elaborar un sistema electoral que fuera más representativo para los ciudadanos y que no pasara por ese tamiz antidemocrático de la estructura de los partidos. Eso permitiría conocer al candidato que usted va a votar, algo que, según me comentan los expertos, es bastante posible en el marco de la Constitución. Pero bueno, la segunda cuestión es por la gracia de la ley que rige nuestro sistema electoral, la llamada Ley DON. El voto de los que acuden a las urnas no vale lo mismo para todas las circunscripciones y depende de factores varios, como por ejemplo la población. Un voto de Teruel no vale lo mismo que uno de Valencia, por tanto, tampoco cumplimos el principio de igualdad. No se ajustan los escaños a los votos, ni el orden que los votantes otorgan a los partidos. Con menos votos se pueden obtener más escaños. ¿Y esto a quién beneficia? Naturalmente a los poderosos. En las provincias más despobladas es más fácil obtener escaños. Esa exigencia que hayan 2 diputados por autonomía contribuye, como no, a la desigualdad de voto. Y con ello se está ayudando al descrédito de la política por parte del ciudadano. España, pues, hoy es una democracia reducida, yo diría cercenada, por la falta de libertad y de justicia en determinados aspectos.
Pero hay que añadir otro factor que me resulta especialmente dañino. Aquí nadie rinde cuentas. Nadie rinde cuentas sobre las promesas electorales de los partidos y rompen el contrato social de los ciudadanos con sus representantes. Convendremos que la obligación de cualquier ley es ser justa y eficaz. Justa con la voluntad de las personas que ejercitan su voto y eficaz para generar gobiernos estables. Y así entramos en otra cuestión que también es igualmente trascendental. Y es el resultado de la entropía de un sistema desafortunado como el nuestro. Hablemos pues de los pactos. Felipe González gobernó gracias al 15%, gracias a ceder, el 15% de la recaudación del IRPF en el 93, abriendo los estatutos de autonomía. Algo parecido pasó con Aznar y con Zapatero. Los 6 diputados del PNV lograron acuerdos de empleo, además del cupo vasco, siendo decisivos en varias legislaturas. El proceso descentralizador que se crea y la permisividad interesada de los partidos estatales ha generado un enorme poder a los nacionalistas. En cambio, la ley penaliza a los pequeños partidos de ámbito estatal. ¿Verdad, Fernando? Bien. Un poder en el que algunas de las leyes fundamentales van en contra de la igualdad entre las autonomías y se niega la libertad a las personas. Y todo eso nos ha llevado a una situación lamentable actual, en la que el gobierno sobrevive gracias a aquellos que quieren destruir el Estado. Algo inaudito en el mundo occidental. Es una vergüenza, un ataque a los principios en que se funda la convivencia de los españoles. El tema de la reforma electoral parece no interesar a los partidos. Motivo más para que lo demande la sociedad civil organizada. Unámonos, pues, para realizar propuestas viables y que sean eficaces. Pero justo es reconocer que hay asociaciones que están trabajando seriamente en esa defensa de la libertad y la igualdad, y ya tendrán ustedes noticia de ello. En Sociedad Civil Valenciana tenemos claro que el momento político de la democracia no es el momento de la votación, sino el de la deliberación, el discurso y el diálogo. Y luego, como subproducto de este diálogo, se llega a la votación. Y eso es prácticamente imposible, esa deliberación, ese discurso y ese diálogo, si la elección de los representantes es poco o nada democrática y poco o nada respetuosa con la igualdad ni con la libertad. Cada vez estamos más convencidos de que es la sociedad la que empuja a los partidos políticos a que provoquen un cambio. En ese sentido, y como dice Habermas, la sociedad civil lo que persigue es hostigar la fortaleza del Estado y sin ningún ánimo de conquistar. Yo tengo el convencimiento de los que estamos en esta mesa, al igual que tantos y tantos españoles de bien, que queremos hostigar, estimular y presionar a lo que conforma hoy la estructura del Estado, con el objetivo no de hacer política, pero sí de que se nos oiga y de influir con voz propia para modificar esta ley tan pesada que flota sobre nuestras cabezas. Desgraciadamente, la política hoy no responde a las necesidades reales de las personas y eso nos hace reflexionar y asociarnos. Porque los españoles somos libres, iguales ante la ley. Y las libertades y los derechos son también para todos y en igual. Sentimos que el ciudadano esté sobornado por los políticos que les dan pequeñas migajas de promesas incumplibles, de incrementos de pensiones, de leyes para promover la igualdad de género, que luego al final se convierten en una reducción de penas a los condenados. Si te portas bien, te daré esto. No, mire, el soberano soy yo, no es usted. Hay que dar la vuelta. Estamos en un Estado que nos trata como niños. Ya hemos hablado antes de los niños. Pues mire, ni somos niños ni somos mendicantes. El Estado es un Estado electorero, se ha convertido en un Estado electorero. Si la elaboración de un presupuesto empieza con los gastos, no hay disciplina fiscal. Lo que el gobierno gasta se convierte en un medio para que los políticos ganen votos y así sobornar al electorado. La responsabilidad fiscal y la presupuestaria, muy en especial, ante un legislativo elegido, fue establecida para que el gobierno fuera responsable e impedir que nadie, ningún grupo social o económico, saqueara la hacienda pública. En definitiva, contra los amigos. Y cómo no, abominamos del nacionalismo excluyente, contra esa idea nacionalista de una esencia, de lo auténticamente propio y diferenciación de lo otro, de una identidad verdadera que se sustenta en un momento histórico falsamente idealizado y que contamina a los demás. Como bien dice Ovejero, lo que no es nuestro es contaminación e invasión.
No hay mejor ejemplo que eso, que la absurda idea de la lengua propia. No hay lengua propia de Cataluña, hay la lengua de los catalanes, que por cierto tienen como lengua mayoritaria y como lengua común el español. Apelan a la clásica tesis romántica, que relaciona lengua con concepción del mundo. Y de ahí se salta la identidad, y de ahí a la soberanía. Nos la quieren imponer aquí, en Valencia, catalanizando a la lengua valenciana y apropiándose de nuestras tradiciones y de nuestras formas de vida. Y paralelamente, para seguir con su proyecto soberanista, pretenden incorporarnos a base de subvenciones y dineros graciosamente entregados a sus congéneres en la esperpéntica y descabellada idea de països catalans, para así depender nosotros de ellos y de sus maltrechas instituciones. El nacionalismo que ellos aplican abandona cualquier horizonte cívico y cualquier idea no étnica de ciudadanía. Nosotros defendemos con Habermas la idea de un patriotismo constitucional. Reconocemos a una comunidad de ciudadanos libres e iguales que comparten principios de justicia donde no existe discriminación por razones de identidad. Hace pocos días el poeta Rafael Cárdenas decía, cuando recibió el premio, decía: es sabido que los nacionalismos, ideologías y credos dividen a los seres humanos, pero en este tiempo todo el mundo debía ser cosmopolita, aunque a ello se opone sobre todo el nacionalismo, que según Einstein es el sarampión de la humanidad. El Estado de las autonomías tenía que dar una respuesta al problema hipotético territorial, pero la supuesta solución lo que ha hecho ha sido amplificar el problema. Y en el proceso se exprime al Estado, que es de todos, para financiar las más excéntricas ocurrencias. Asistimos a un proceso genuino de degradación y desintegración del Estado. Gran parte de los problemas que he citado podrían minimizarse con una ley electoral distinta que no potencie el nacionalismo, como gran aliado de los grandes partidos que de ella se benefician, y que ha llegado a los límites inconcebibles de que España está hoy en manos de nacionalismos excluyentes, de gentes que quieren destruir las bases de nuestra convivencia y hasta herederos del terrorismo más abyecto que hemos vivido hace poco tiempo. Los grandes partidos tienen la responsabilidad de cambiar el estado de las cosas y de devolver a los ciudadanos los ideales que aceptamos ilusionados en esa etapa nueva democrática, en un país que fue ejemplo para todo el mundo. Deben abandonar de una vez los mezquinos intereses y detentar el poder a toda costa, sin reparar en los daños que están infligiendo a nuestra sociedad, esa que conforma un gran país llamado España, en la que nuestra comunidad está absolutamente integrada, sin perder, más bien al contrario, un ápice de su esencia. Y por eso, y acabo, apostamos, y lo hacemos público hoy aquí en compañía de nuestros amigos que han tenido la deferencia de acompañarnos en esta mesa del Casino de Agricultura, por una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de forma que garantice la libertad, la igualdad y la justicia, el rendimiento de cuentas a los ciudadanos ante sus electores y que evite que las instituciones, entre ellas el gobierno, puedan quedar en manos de quienes quieren destruir nuestro sistema democrático, que con tanto esfuerzo crearon quienes nos precedieron y al que este texto supone un homenaje. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Fernando, y vamos a ver qué tal sale con Andrea, porque tenemos un pequeño problema con el audio, pero vamos a ver si pueden escucharla bien, ¿de acuerdo? Venga, Andrea, te toca. Hola, buenas tardes, ¿me escucháis bien? A ver. Sí, se te escucha. Vale, perfecto. Bueno, primero, buenas tardes a todos y gracias por conmigo y con la asociación Se Acabar de Cataluña. Bueno, ha sido una pena que al final ninguno de los representantes pudiera ir a Valencia. Yo al final estoy trabajando porque ya me gradué el año pasado y al final se me ha hecho imposible y los demás exámenes, operaciones y todo ha sido realmente difícil bajar a Valencia. Así que bueno, os esperamos a la siguiente día en Barcelona, que seguramente podamos ir presencial y al final conocernos, que es mucho mejor. Bueno, yo soy Andrea Llopart, soy vicepresidenta de Se Acabar. No sé si conocéis un poco la asociación juvenil de Se Acabar.
Pero bueno, somos jóvenes que lo que defendemos no solo es la Constitución, ¿no? Sino nuestro país España, nuestras libertades, nuestros derechos, ¿no? Y la igualdad entre españoles. Entonces, bueno, ya hace tiempo que existimos aquí en Cataluña, sobre todo desde el 2018, y sí que es cierto que nuestra actividad más importante se realiza a cabo en las universidades catalanas. No obstante, cada vez con la situación en la que estamos viviendo con el gobierno de España, que está sustentado, ¿no?, con este nacionalismo excluyente del que hablaba Fernando, pues hemos saltado un poco más a también una vida más activa y más política, ¿no? Y comentar o criticar las actuaciones que está llevando el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Que es al final el gobierno de la nación. Porque no podemos concebir, ¿no?, cómo el gobierno de España está aguantado, sigue en el gobierno únicamente con aquellos que quieren romper nuestro país, ¿no? Es algo que es duro, y después de todo lo que hemos vivido aquí en Cataluña, que tuvimos unos años del 2017 muy duros, sobre todo ese año con todo lo que es la tardó calenta, septiembre y octubre del 2017, y después a posteriori, con todas las consecuencias que ha habido, no solo económicas, con la fuga de empresas a otras comunidades como Valencia o Madrid, sino con muchas consecuencias sociales para familias, porque han visto las familias rotas, pues no entendemos cómo un gobierno se puede apoyar en esta gente que apoya los scratches y los ataques hacia nuestra asociación. Porque justo hace una semana vivíamos un escrache en la Universidad Autónoma de Barcelona, en una de las carpas, y no es ni la primera vez ni desgraciadamente será la última, porque como no hay una condena rotunda hacia estos violentos, estos cachorros que actúan bajo la Generalitat, ahí está el problema, y el que vemos que esto no va a parar, no va a finalizar, ¿no? Entonces es realmente duro. Ya no solo vivimos situaciones por ser jóvenes que formamos parte de la asociación S'Acabar, ¿no?, sino ya incluso en nuestras vías privadas. Yo tuve un pequeño percance, una pequeña agresión en el tren por llevar la bandera de nuestro país, España, y otros compañeros míos, pues por llevar una mascarilla en el momento del COVID con la bandera de España, pues igual, ¿no? Y al final, pues dices, ostras, esta es la situación que estamos viviendo en Cataluña, después de, aunque me parezca que hay una falsa paz, porque ahora el gobierno de la Generalitat y el gobierno de España van haciendo el mismo camino, que van juntos de la mano. Esta paz en realidad no existe, es una falsa paz que se reactivará cuando consideren que sea necesario. Y también quiero hacer una mención especial al tema de la lengua, como ha comentado también Fernando, ¿no? Este tema de la lengua propia, ¿no?, que desencadena en la identidad propia y de eso la soberanía, ¿no?, nacionalista. Bueno, es la última arma que están utilizando los nacionalistas, esta, ¿no?, es la lengua, es intentar imponer una gran mayoría de clases en los colegios ya desde P3, desde parvulario, digamos, desde los 3 añitos, ya que sea la gran mayoría de clases en en catalán, excluyendo al español prácticamente en todo, y de igual manera en las universidades, y eso es lo que está intentando llevar a cabo. Nació también de ahí la asociación Plataforma de Escuela de Todos, porque creemos, bueno, es un poco respuesta, ¿no?, a lo que está llevando el gobierno de la Generalitat. Es duro que en Cataluña te persigan o te señalen por hablar el idioma común de todos los españoles, que es el español. Y poco más. No sé si me habéis escuchado bien. Sí, perfectamente. Luego seguro que... ¿Se me oye a mí? ¿No? Sí. Que
Luego seguro que alguien te querrá preguntar algo, Andrea, pero la verdad es que yo lo que sí quiero es darte las gracias, dadas las limitaciones de las circunstancias, pero sobre todo animarte y animaros a los de Acabat, porque siendo jóvenes sois esperanza. Sí, no, al final, bueno, sabemos que estamos haciendo las cosas bien, los apoyos ya no solo de gente solo en Cataluña, sino en toda España, porque hemos crecido mucho a nivel de gente que nos apoya por toda España, porque al final ya no es un problema catalán, ¿no? Es un problema español porque es el gobierno de España que está apoyado, oyendo de la mano con los nacionalistas. Entonces, el problema ya pasa a otro lado, ¿no? Entonces, estamos recibiendo mucho apoyo y eso al final es lo que nos hace seguir para adelante, porque a nadie le gusta estar en la universidad y que nos rodeen, nos tienen huevos o que te pongan o que te localicen en redes sociales y pongan tu nombre diciéndote de todo menos cosas bonitas, ¿no? Entonces, a nadie le gusta eso, a nadie le gusta estar señalado, pero al final sabes que estás haciendo todas las cosas bien, sabes que estás defendiendo la libertad, los derechos, la igualdad y la democracia también, que peligra últimamente aquí en España, y eso es lo que te da fuerzas para seguir. Pues hay que seguir. Muchas gracias, Andrea. Yo, Andrea, solamente darte las gracias por el trabajo que estáis haciendo y confirmar lo que decís en vuestros artículos, es decir, que es en el lado correcto de la historia. Ahí es donde estáis. Así que muchísimas gracias. Bueno, y ahora damos paso a Lorenzo Abadía, empresario, activista y analista político, doctor en Derecho y el alma mater de nuestra campaña, que es el que nos ha inspirado a todos de alguna manera para llevar adelante esta iniciativa de cara, porque estamos convencidos de que ahora mismo en España la representación real de los ciudadanos por parte de los que en teoría deberían de ser nuestros representantes, y un elemento muy importante que es servidores públicos, porque el concepto de servidor público alcanza a políticos y a funcionarios, y algunas veces parece que en lugar de servir al pueblo, se sirven del pueblo. Lorenzo, adelante. ¿Esto está en marcha o no? Sí. A ver si funciona y si no te paso este. Vale, bueno, Sí. te pongo este cerquita. Este Muy lo bien, hago. bueno, gracias Eduardo y gracias al Casino de la Agricultura y a toda la organización por habernos invitado a esta pequeña charla. Yo quisiera empezar diciendo que, bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha planteado Andrea, también con bastantes de las cosas que ha dicho, yo diría que casi todas las que ha dicho Fernando. Alguien me señala, porque no se me oye. Subas el volumen. Que se me oye poco. Bueno, pues Acércatelo. me acerco más. Me acerco más al micrófono. Ahora. Vale. Al micro. Muy bien. Y yo quisiera hacer una postilla en cuanto a lo que es el nacionalismo. Es verdad, y has traído a colación esa distinción clave entre el patriotismo constitucional del que hablaba Jürgen Habermas, que tú también lo has nombrado, y lo que es el nacionalismo, por descontado. Es decir, el nacionalismo es un proyecto, ahí está el matiz que yo haría, completamente excluyente, pero no cabe otra posibilidad. Es decir, no se puede hablar de un nacionalismo excluyente, porque es un pleonasmo. O sea, no hay nacionalismo que no sea excluyente. Eso no tiene nada que ver con el patriotismo, con el amor a tu patria, a tu país. No tiene nada que ver. El nacionalismo eso es un proyecto, como decimos, en donde la nación construida o por construir, porque el nacionalismo político parte desde la Revolución Francesa de naciones ya hechas que tienen que consolidarse de alguna forma, pero ya tienen el Estado construido, y el nacionalismo de corte romántica, por ejemplo el vasco, por ejemplo el catalán, son naciones o consideradas naciones en busca necesariamente de un Estado. Y ahí está, y ahí radica el verdadero problema que tiene el nacionalismo, sobre todo en
en sitios o en países como España. El nacionalismo es un proyecto de poder, no nos quepa ninguna duda, y que además aniquila los derechos individuales. A veces a nosotros nos tachan desde distintos ámbitos por defender lo que es el país de España, por un lado, y por estar en contra de los nacionalismos, el nacionalismo vasco, de todo nacionalismo en general, pero en este caso de los nacionalismos de corte territorial. Nos tachan, a veces nos han dicho hasta de fascistas, pero si no hay nada más fascista que el nacionalismo. ¿Qué tendrá que ver eso con el patriotismo? Habermas es un socialdemócrata, reconocidísimo, por cierto, en la filosofía, probablemente es el filósofo vivo, creo que vivo, sí, pues más reconocido del mundo. Vuelvo, y además vuelvo al título que nos convocaba. El nacionalismo es un proyecto de poder. Y el problema que nosotros tenemos en España, intento ceñirme al título de hoy, es que muchas veces lo enfocamos de una manera, yo diría que no es del todo correcto. Es decir, hay muchas asociaciones, o bastantes, lingüísticas que están haciendo un papel increíblemente meritorio. Pero son asociaciones de carácter lingüístico. Y lo enfocan el problema del nacionalismo desde el punto de vista lingüístico. Hay otro tipo de colectivos, también sociales, que enfocan desde su ámbito social, vuelvo a decir, el problema del nacionalismo. Oímos con cierta frecuencia, debido obviamente a los derechos que cada uno tenemos, pues, de libertad de expresión, de educación, etcétera, aludir a los derechos reconocidos en la Constitución que tenemos todos los españoles. Por ejemplo, de poder hablar y expresarnos y ser educados o educar a nuestros hijos en español o en castellano, como se quiera. Y se enfoca desde un punto de vista jurídico. Pero vuelvo a decir, el problema es político, porque el nacionalismo es un proyecto de poder. Y no se puede, a nuestro juicio, no se puede solucionar más que tratándolo desde el punto de vista del poder, desde el ámbito del poder. Y el resto son añadidos. Pero donde está el meollo de la cuestión y donde está el verdadero problema es en el poder. Y ahora entramos muy brevemente a desarrollar esto. Esta semana hemos visto dos cosas simplemente, porque estamos constantemente viendo esto. Una de las cosas ha sido que el Partido Nacionalista Vasco acaba de aprobar en el País Vasco lo que ya estaba aprobado en Cataluña. Es decir, les han dicho a los castellano hablantes que no van a poder enseñar a sus hijos en español. ¿Por qué? Pues porque acaban de equiparar al problema catalán la circunstancia vasca. Y es verdad que hay tres modelos, pero ahora de esos tres modelos, en donde en teoría los padres eligen para poder enseñar a sus hijos en parte en español o una parte en euskera o una combinación de ambas, ahora va a ser ya el centro escolar el que lo diga, el que lo elija. No los padres, el centro escolar. Es decir, equipara exactamente lo mismo que pasa en Cataluña. Y aquí nadie ha dicho absolutamente nada. Esto ha salido en la prensa estos días. Hoy se acaba de aprobar la ley de la vivienda. Pero ya nos hemos olvidado que se aprobó el día de la presentación. Teníamos, en el momento en el que se presenta la ley, a una golpista y a una etarra. Es decir, el golpismo catalán y la ETA nos están diciendo a los españoles a qué precio tenemos que alquilar nuestras viviendas. Y es así. Aquí estamos tan tranquilos. La mayoría de la gente, me refiero. Pero eso ocurre en algún país en el mundo. Que un grupo terrorista, por un lado, y un golpista nos digan y nos condicionen nuestra vida, pero en todo, hasta el punto ya que nos están diciendo a qué precio tengo que alquilar yo mi casa. ¿Hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar? Y si yo soy un gran tenedor o un pequeño tenedor. La ETA y el golpismo catalán. ¿Eso no es político? O sea, ¿eso no alude directamente al poder? Por supuesto que sí. Tiene una naturaleza íntimamente política.
¿Y dónde está la política o dónde está el poder? Por lo tanto, para poderlo, porque el tratamiento tendremos que dar un tratamiento que tenga que ver con el poder, casi exclusivamente con el poder, o primordialmente relacionado con el poder. Bueno, no tenemos más que coger. Voy a citar 2 o 3 autores muy rápidamente. Lógicamente, el primero, Maquiavelo, que se da cuenta y separa radicalmente lo que es la ética. Él no estaba haciendo ninguna, vamos a decir, no estaba inventando nada. O sea, él estaba simplemente descubriendo que la ética va por un lado y la política va por otro. Y que la política es la lucha por el poder. De ahí que sale luego Bodino con sus 6 libros de la República, corriendo a contestar, etc. Pero Maquiavelo ya deja muy bien sentado que la política no es otra cosa, no nos engañamos, que la lucha por el poder. Pero luego, pasado el tiempo, pues un liberal como Benjamin Constant separa también muy bien lo que son las libertades políticas de las libertades civiles y nos viene a decir: toda libertad civil, es decir, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de educación, la libertad de pensamiento, es una concesión del poder si no va acompañada de la libertad política. Es decir, nosotros nos creemos libres, pensamos que podemos, luego nos damos cuenta que no, de que no, ¿no? Pero esa libertad, que de alguna manera está reconocida por el Estado. Pero si el Estado, al final, está controlado por entes que no son directamente los ciudadanos, por ejemplo, Fernando aludía clarísimamente a la partidocracia. España, yo no voy a decir que sea una dictadura, pero, hombre, que sea una democracia, desde luego, si lo es manifiestamente mejorable, manifiestamente mejorable. Si no tenemos libertad política, todas las libertades civiles que creemos que tenemos no dejan de ser concesiones, no son verdaderas conquistas. ¿Por qué? Porque nos las pueden quitar mañana. Mañana, como nos las acaban de quitar a los vascos a la hora de educar a sus hijos esta semana, y probablemente incluso a los tenedores de viviendas. Pero eso sería entrar en ideología. Quedémonos solamente con la parte que alude al nacionalismo. Luego, y termino ya con el último autor, a mí me gusta mucho, que se llama Julien Freund, y tiene un ensayo, es casi un tratado muy grande, muy extenso, que se llama La esencia de lo político. Y él define la política, al final, como el resultado de un binomio, de una relación, que es el mando y la obediencia. Es decir, el resultado de ese cociente da la naturaleza más íntima del poder. Es decir, el poder está completamente determinado por la manera en que, vamos a decirlo así, consentimos que nos manden. En función de esa ratio, pues tendremos una dictadura cuando no consientes, o una democracia cuando realmente consentimos que nos representen y que nos manden. De ahí viene el consentimiento, que es la base de la representación, como bien decía John Locke también hace muchos años. Es decir, que al final a donde vamos directamente es al poder, a la esencia del poder. ¿Y en España dónde está? En casi todos los regímenes democráticos. En el Parlamento. El Parlamento, si tuviéramos un Parlamento como Dios manda, sería el que elegiría realmente al gobierno y el que desde allí pues ejecutaría las leyes y el que haría las leyes. También tendría que hacer las leyes. Bueno, eso no ocurre en España. Y la mejor prueba de que eso no ocurre en España es que la ETA, vuelvo a decir, y el golpismo nos acaban de decir a qué precio tenemos que alquilar los pisos. Y hace 2 días, la ETA con sus cómplices, con los que, como se solía decir, recogen las nueces, pues acaban de decir que no se vuelve a enseñar en español en el País Vasco. Y el resto de España, es decir, el 90 y tantos % del resto de los españoles, pues nos hemos quedado. Pues como nos hemos quedado. ¿Y eso por qué se debe? ¿A qué se debe? Pues muy sencillo, porque ellos sí saben que verdaderamente donde tiene fuerza el nacionalismo no es en las distintas regiones en donde están instalados, que también, por descontado, no, es en Madrid, es en el Parlamento español. Ahí está la fuerza de verdad, la capacidad de chantaje que tiene el nacionalismo en relación con el resto de España. ¿Cómo? Pues
si decíamos antes que España está secuestrada por las cúpulas, la soberanía, está secuestrada por la cúpula de los partidos políticos, tendremos que decir también que la cúpula o que la partidocracia se encuentra, debido al sistema político que nosotros tenemos en España, secuestrada por el nacionalismo. Si queremos solucionar los problemas del nacionalismo, a nuestro modo de ver, solamente se puede hacer neutralizando el poder de chantaje que tiene en el Parlamento español. Y hay dos vías, que sepamos. Ilegalizando todo partido nacionalista o independentista. Por cierto, que entre nacionalismo e independentismo es una cuestión de grado, es decir, una cuestión de estrategia. No hay nacionalismo que no tienda a la independencia, como acabamos de decir, pero por definición. Nosotros no estamos de acuerdo en ilegalizar un partido político, pero sí estamos completamente de acuerdo y determinados, no solamente de acuerdo, determinados a intentarlo, a neutralizar el poder de chantaje que tiene el nacionalismo en España. Por el bien, no solamente de las regiones en donde está el nacionalismo, sino por el bien de toda España, ¿no? Y eso es en lo que consiste otra ley electoral, la campaña otra ley electoral. Nosotros tenemos un modelo concreto de ley electoral, que si queréis luego la podemos debatir, yo la voy a resumir muy rápidamente, y también tenemos todo un desarrollo o toda una estrategia para llevarlo a cabo. Recogemos firmas en toda España, online, a través del portal change.org/otra ley electoral, y lo que queremos es demostrar que la ciudadanía de verdad quiere un cambio en la ley electoral. Porque aunque este próximo otoño o invierno la pesadilla que tenemos en el poder salga, es decir, Pedro Sánchez deje de ser presidente del gobierno, y no lo digo por supuesto por socialista, lo digo por lo que acabamos de comentar, porque por desintegrador, porque es una calamidad para España. Ojalá haya, es más, es que es absolutamente necesario que haya una izquierda, como Dios manda, ilustrada y que pueda pactar con la derecha o con el centro derecha, porque además lo que nosotros estamos proponiendo tiene que ser fruto finalmente de un pacto entre los dos grandes partidos. Pues si no, esto no se puede llevar a cabo. Pero nosotros recogemos firmas y decía, si Feijóo llega al poder, Feijóo no va a cambiar. Esa es nuestra convicción. Feijóo no cambiará la ley electoral. Feijóo bastante hará si lo hace. Primero, si llega al poder. Y segundo, si llega, bastante hará, pues haciendo lo que está prometiendo ahora, que ojalá se acabe cumpliendo, que es, como dice, derogar el sanchismo. Ojalá derogue el sanchismo, pero primero tiene que llegar. Y lo que no hará de ninguna manera, o a nuestro juicio no será así, es articular un sistema para que ni el sanchismo ni el fulanitismo siguiente sea capaz de volver otra vez a plantear los chantajes y los envites que estamos teniendo como nación y como sociedad. Y nosotros lo que estamos proponiendo es un gran debate de todos los ciudadanos para cambiar la ley electoral. De acuerdo a lo que yo he ido más o menos escuchando, nosotros creemos que un sistema que recoja al mismo tiempo la proporcionalidad, creo que todo el mundo aquí en esta audiencia sabe de qué estoy hablando, que al mismo tiempo recoja el vínculo directo entre los representantes y los representados, para poderles decir, si usted no está cumpliendo, váyase a casa. O no le vuelvo a votar, o incluso, como pasa en Estados Unidos, a mitad de camino, señor, váyase a su casa, que usted no me está representando, que cesa el consentimiento del que hablábamos. ¿Qué representación puede haber si yo no puedo cesar a alguien? Eso no será una representación, será otra cosa. Y por último, que es la diferencia con el sistema mixto alemán, y acabo, nosotros planteamos una prima a la candidatura más votada, que podía estar entre 40 o 50 escaños, para poder gobernar. ¿Y por qué de 40 a 50 escaños? Porque son exactamente aquellos con los que cuenta el nacionalismo. Y España quiere ser de izquierdas, que sea de izquierdas. Si España quiere ser de derechas, que sea de derechas. Pero España no puede ser anti-España. O sea, porque es un contradios, porque es un contrasentido, porque no puede ser, porque eso no ocurre en ningún país del mundo, porque no puede ocurrir. Y eso que nos pasa, y que llevamos 40 años con esto, que dejaremos de ser el país que somos, pero no nos quepa ninguna duda. Lo triste de todo esto es que
no esté constantemente en los medios de comunicación. Porque esto no es... La propuesta que nosotros hacemos es completamente transversal, es neutra ideológicamente. Lo único... Es una propuesta patriota, no es otra cosa. Y de esto, la alusión directa al poder con las soluciones que eso implica, pues prácticamente no se da en los medios de comunicación, no se da en la sociedad política, que vamos a decir en la clase política, que para empezar, yo no sé siquiera tal es el grado ya de pauperización intelectual que vemos, que siquiera si serían capaces primero de entenderlo y luego de poderlo exponer. Pero en todo caso, no se da, y eso es a lo que nosotros aludimos. Con que esa es nuestra propuesta, vamos recogiendo por todos los sitios firmas, ya hemos dicho dónde estamos, y a su disposición para lo que quieran. Gracias. Pues Aquí estamos para lo que quieran preguntarnos. Buenas tardes. Me llamo José Tornedo Envidau. Yo nací en Valencia. Es un gran orgullo, es una gran satisfacción. Por otras razones tuve que marcharme a Granada. De ahí he sido profesor titular de Derecho Administrativo hasta mi jubilación. Y presido un foro para la Concordia Civil, que es así como se llama. Por cierto, muchos saludos a Andrea. Quisiera que le transmitieras a Julia Calvet y a Víctor Alonso mis saludos, porque han estado invitados en Granada en junio pasado, defendiendo el tema y exponiendo, como tú has hecho, los grandes problemas que tiene Cataluña, es decir, los grandes problemas que tiene España. He escuchado con mucha atención lo que aquí se ha dicho esta tarde, y a todos quiero, los intervinientes, felicitar. Pero miren ustedes, ustedes confían en la reforma de la ley electoral, en la modificación de la ley DONT, si no la solución, pero sí una gran solución para los problemas que tiene España y en concreto los nacionalismos que están resurgiendo de esta manera tan drástica como dar un golpe de Estado en octubre del 17. Sin embargo, más que como solución, yo lo que quiero aportar es una reflexión. Es decir, miren ustedes, en la historia de la España contemporánea ha habido durante la República, y tal vez fue una de las causas del conflicto civil, está el largocaballerismo. Es decir, esa visión de imponer a la sociedad un modelo de vida que era el que él decía, el socialismo real, el marxismo. Y si no, vamos a la guerra civil. Eso lo dijo Largo Caballero. El caballerismo o largocaballerismo. Viene la democracia y cuando hay una especie de turno, de turnismo en el poder entre el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González y el Partido Popular, llega Zapatero al poder, al gobierno, e impone su visión, su ideología que es una particularidad de su ideología socialista, que consiste en puentear la transición, que consiste en una vuelta atrás, en encontrar la legitimidad de este régimen democrático en la Segunda República, y aprueba nada más y nada menos que una ley de memoria histórica, gracias, una ley de memoria histórica que ya pone en cuestión la transición y que enlaza con la legitimidad de la República, como digo. Viene a continuación el gobierno del Partido Popular y después accede al poder un siniestro personaje que es Pedro Sánchez. Miren ustedes, con esta ley electoral o con otra, si accede al gobierno de España o de cualquier otro país un personaje tan personalista, tan sectario, degrada lo que toque, y que ha degradado y que está degradando el régimen democrático español. Hoy en día el principio de separación de poderes casi ha desaparecido, porque como usted muy bien ha dicho, señor Abadía, hoy en día no se puede distinguir entre el poder ejecutivo, el poder legislativo
y el Poder Judicial. Es decir, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Garantías. Si Pedro está en eso, él está aprobando lo que le place, está satisfaciendo a las fuerzas disolventes, disgregadoras sobre las que se basa, que son enemigas de la nación española, porque sabe que si alguien impugna esas leyes, esta futura ley de la vivienda, que es aberrante, es una ley antijurídica, que disuelve, que ataca, que suprime el derecho de propiedad que está en la Constitución, Pedro está tranquilo. ¿Por qué? Porque acude al Tribunal Constitucional un recurrente y se encuentra allí a don Cándido Conde Pumpido, que dice que esa ley no ataca a la Constitución como está haciendo y resolviendo con la eutanasia, con el aborto, con esto y con lo otro y todo. ¿Qué ocurre? Yo creo que lo que hay que poner de manifiesto y denunciar es qué clase de político es el actual presidente del gobierno, que es el que con su acción u omisión ha permitido que lleguemos a este grado de degeneración del régimen democrático español. Creo. Gracias. Yo le doy las gracias por su arenga, por sus palabras y creo que tiene razón en la mayor parte de las cosas que está comentando. Pero yo no reduciría el problema a un tema personalista. Es decir, vamos a ver. Evidentemente, Pedro Sánchez está cargándose lo que serían las instituciones y cargándose el país. Pero no podemos pensar en que simplemente no puede venir otro Pedro Sánchez o no puede venir otro Zapatero. Yo creo que lo que tenemos que hacer es profundizar en la democracia y evitar, por ejemplo, que se gobierne a base de decretos ley y se salte completamente lo que sería toda una estructura institucional cuya obligación es recrearla o reformarla, mejor dicho, para poder lograr una democracia efectiva. Que no venga un señor aquí y que entre como el caballo de Espartero y nos cambie lo que tiene. Por tanto, también he oído muchas críticas a Feijóo que me parecen un poco prematuras. Y me parecen un poco prematuras porque todo el mundo dice, es que eso Feijóo no lo va a hacer. Pues mire usted, yo no soy adivino, no me he traído la bola de cristal y no sé si lo va a hacer o no lo va a hacer, pero en principio vamos a ver si gana, en el caso de que ganara, a ver qué hace. Yo espero que por lo menos refuerce nuestro sistema democrático precisamente para impedir que entren gentes como estas y que ajuste una ley electoral que es fundamental, de manera que los nacionalismos, precisamente, bueno, una de las soluciones que habéis aportado es una, pero hay diferentes teorías entre los diferentes estudiosos y juristas, ¿no? Bueno, pues esa ley electoral puede permitir perfectamente, sin necesidad de cargarse la Constitución, yo no digo impedir, pero sí limitar los efectos del nacionalismo y limitar un poco el poder de los partidos políticos. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie, absolutamente nadie, rinda cuentas de lo que está haciendo. Bueno, pues yo creo que es el momento de que hay que exigir a los partidos políticos que rindan cuentas de sus propuestas, por ejemplo. Y así hablaríamos un poco de un refuerzo de las instituciones, que es lo que yo espero que haga la gente que entre ahora en el cambio, que sea el que sea, y por lo menos nosotros tampoco ser tan pesimistas ya de decir, es que este no lo va a hacer. Pues no lo sé. De momento vamos adelante y vamos desde la sociedad civil, que es la que realmente, como he dicho antes, la que empuja al poder. Vamos a través de la sociedad civil a intentar que las cosas, a acosar el poder. Eso que decía Manolo Sánchez en una entrevista hace ya un cierto tiempo. Acosar al poder para que las cosas vuelvan a su cauce. Fernando, ¿esto está en marcha o no? Así. Se dice que un pesimista es un realista bien informado. Yo soy escéptico, pero no pesimista. Pedro Sánchez, para mí, es la consecuencia. Fuera la causa, pues fácil sería. Lo sacamos del poder y se acabó. Pero después de Pedro Sánchez, igual que hubo una persona, digamos,
después de Zapatero vino alguien que incluso lo ha hecho definitivamente bueno, ¿no? O menos malo, pues vendrá alguien que yo no sé si lo hará bueno, pero que puede seguir perfectamente su legado. Usted me decía, o nos comentaba que era el profesor de Derecho Administrativo, por lo tanto yo no le voy a explicar nada, no le voy a contar nada que usted no sepa, pero sí le voy a recordar, que hay dos sistemas, por decirlo así, hay dos formas de hacer leyes o sobre todo de hacer constituciones, las que se llaman, las que están basadas en la responsabilidad de los gobernantes y las que son garantistas, es decir, aquellas que independientemente de cómo sean los gobernantes, sea muy difícil violarlas y franquearlas. España, sin duda, está en la primera, en el primer bloque. Por eso escuchamos siempre a los políticos, cosa que no se oye en otros sitios, por responsabilidad. ¿No? Porque por responsabilidad política, ¿cuántas veces hemos oído eso? Si se les llena la boca constantemente ¿por qué? Porque saben que son irresponsables, porque no tienen ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque no tienen controles. ¿Qué hicieron? No vamos a esperar la grandeza de los padres fundadores de probablemente el sistema como democracia formal, pues mejor o más perfecto que ha habido hasta ahora, que son los Estados Unidos de América. No vamos a esperar la grandeza de los Madison, los Jefferson, los Hamilton, los Jay, no. Aquellos que decían, vamos a hacer unas leyes de tal manera que el poder frene, utilizando la máxima de Montesquieu, que sea el propio poder quien frene al poder. Y de ahí su balance of power, de la balanza de poderes o el equilibrio, etcétera, etcétera. Ellos, que sabían que acabarían siendo presidentes del gobierno como la mayoría de los que acabamos de nombrar, es decir, que acabarían disfrutando de las mieles del poder, ellos mismos pusieron límites al poder. En España no hay límites al poder. La prueba es que llega un personaje como Pedro Sánchez y hace lo que le da la gana. Solo tiene que nombrar a un tipo de su cuerda y de su catadura moral, como es Cándido Pumpido, para que el Tribunal Constitucional interprete la Constitución como le da la gana y se acabó. Por tanto, yo puedo hacer las leyes que quiera. Y por cierto, por decreto además, no por... Pero da lo mismo lo del decreto, eso es una cuestión de tiempo. Pero si el Parlamento no hay nada más lacayo en España que un parlamentario. Pero si nadie se atreve a levantar la mano, a cuestionar al jefe de turno porque sabe que no estará en las listas, y la mayoría de los diputados, cosa que no ocurría al principio, pero la mayoría de los diputados gana muchísimo más dinero como diputado de lo que ganaría fuera del Parlamento. Insisto, cosa que no ocurría antes, que estaba lleno de notarios y registradores y lo que sea. O blindamos el sistema. Es verdad que para eso necesitamos, la clase política no lo va a hacer, no se hará el araquiri, no son los padres fundadores de los Estados Unidos, no podemos aspirar a eso. Pero o exigimos desde la sociedad civil cambios que blinden el sistema contra la separación de poderes, o sea, contra la no separación de poderes. Cosa que, por supuesto, no ocurre en la Constitución. Una cosa es que la Constitución diga que el Poder Judicial es independiente y otra cosa es que lo sea. Porque garantiza la independencia, pero ¿cómo la va a garantizar si lo dejó todo al albur y al arbitrio de una ley orgánica? Que elegía como fuera esa ley orgánica a la mayoría del Consejo General del Poder Judicial. Eso, lo primero que es... La primera conclusión que podemos llegar, a la que podemos llegar en relación con la Constitución y a la separación de poderes, es que no hay separación de poderes, con independencia del que el sistema, nuestro sistema es un sistema parlamentario, no presidencialista, pero sin entrar allí. ¿Prescribe realmente la independencia del Poder Judicial? No. La prueba es que no tenemos un Poder Judicial independiente, cosa que no ocurriría jamás en Estados Unidos, por el sistema que tienen, y otros países, no solamente los Estados Unidos. Luego, yo creo que el problema no se llama Pedro Sánchez, el problema es el sistema que tenemos, que no solo es la ley electoral, es el sistema electoral entero, hay que cambiar la Constitución para eso. Dicen algunos que es posible incorporar determinados elementos en la Constitución que permitan... Bueno, reformándola, claro, pero eso es reformarla. Incorporar sin necesidad de cambiarla. Pero bueno, eso es un tema jurídico que ya sabe. Pero lo que está claro es que para reformar la Constitución hacen falta los partidos. Y los dos partidos mayoritarios están sumamente cómodos conforme está. No hay modificación de la Constitución. Salvo que
la sociedad civil nos uniéramos y lo exigiéramos. Cosa difícil, pero yo creo que es más realista decir, vamos a conseguir 3 millones, 5 millones de firmas para cambiar el sistema electoral, porque entonces sí que lo cambiaríamos si tuviéramos 5 millones de firmas. Yo creo que es más realista eso que esperar que la clase política se haga el harakiri. No lo hará jamás. Aquí hay una pregunta, No, yo se lo sujeto. ¿Qué hago aquí? Está este caballero. No, yo le Buenas tardes. Vamos a ver, yo quizás esté un poco despistado. Yo venía pensando que iban a explicar lo que es el OLE y sobre todo pensar que saber un poco más de la estrategia que llevan. Porque lo que yo sabía es que van recogiendo firmas y, en fin, está claro que el OLE es la base para que empiece a funcionar mucho mejor la democracia. Si no hay una reforma de este estilo, el tema no va a cambiar en absoluto. Ustedes han hablado del poder con mucho cuidado y está claro que estamos dominados por gente que lo que quiere es el poder, no servir a la nación. De todas maneras, solamente quería indicarles una cosa. Desde mi punto de vista, yo estoy contento porque han hecho 2 alusiones a cosas que llevan en la cabeza para hacer y un plan. Desde mi punto de vista, el plan no es recoger firmas, porque recoger firmas, esta gente le da absolutamente igual que ustedes manden ahí un pliegue de 200. Les da absolutamente igual, porque no pueden hacer caso de la tira de firmas que ustedes les presentan. No les van a hacer caso. Lo único que les puede mermar, dar miedo, son votaciones. Que ustedes sean un partido político. El partido político del voto nulo, no la abstención, el voto nulo. Hay medio país que no vota. Y seguramente piensen ustedes por qué ese medio país no vota. Ahí tienen ustedes un nicho tremendo. Y ustedes, donde pueden hacer fuerza es, estando allí, decir, nosotros no votamos, o nos abstenemos, o no, lo que ustedes consideren como estrategia. Todo lo demás a esta gente no lo desaloja. Esa es mi opinión. Bueno, pues gracias por la pregunta. Vale, yo pues contesto muy rápido, porque yo creo que es muy pertinente el día de hoy, ¿no? Nosotros, es verdad, es una campaña encaminada, tiene el objetivo de recoger firmas. Lo estamos haciendo online, montamos u organizamos reuniones de este tipo por toda España, vamos a los medios de comunicación, allá donde nos llaman, a las tertulias, a muchas cosas. Y el objetivo es el que acabamos de decir, con una implantación territorial además que tiene ese fin. Yo no estoy de acuerdo en que con muchísimas firmas, porque no estamos hablando de una cuestión de legalidad, esto no es una ILP, las ILPs no pueden modificar las leyes orgánicas y nuestro modelo de sistema de reforma electoral afecta incluso a la Constitución, o sea, no podemos llevar una ILP con 500.000 firmas. Con independencia de que 500.000 firmas no harían nada. Porque aquí estamos hablando de legitimidad, no de legalidad. Si nosotros conseguimos, vamos a decir, porque al final, y ojo, llevamos muy pocas, pero porque los medios de comunicación no nos sacan a la palestra. Si nos sacasen a la palestra tendríamos millones. A mí no me cabe ninguna duda. Y además sabríamos defenderlo. Si las tuviéramos, y a pesar de todo, usted tuviera razón, es decir, que la clase política dijera, pero las firmas, convertiríamos las firmas en votos. Ya lo estamos empezando a decir. Si tenemos 3 millones de firmas o 4 millones de firmas, las llevamos de una manera u otra al Parlamento, a los medios de comunicación y a la clase política, con una propuesta, porque nuestro objetivo no es acabar en el Parlamento. Nuestro objetivo es cambiar la ley electoral. Ahora, si tenemos que entrar en el Parlamento, entraremos en el Parlamento. Y con 3 millones o 4 millones de firmas, si no nos hacen caso, las convertiremos en votos. Eso también lo decimos desde hace ya tiempo. Esa es la estrategia. Se lo sujeto yo. Se lo sujeto yo, tranquilo. Sí, bueno, gracias por vuestra intervención. La verdad es que yo soy neurólogo y curiosamente soy político, porque hace dos meses estoy en las Cortes Valencianas y puedo dar fe de lo que has dicho perfectamente. O sea, la sensación de títere estando allí, que el que levanta la mano, todo el mundo tiene que hacer lo que vota y que de alguna manera es una cosa que no tiene responsabilidad con tus votantes, es cierto.
Entonces, a mí me gustaría ser más pragmático, ¿verdad? Lorenzo, tú has hecho una cosa que yo hay que recalcar. Estamos perdidos porque los medios de comunicación están sufragados por los grandes partidos políticos y una persona o un grupo como el que ahora tú representas no va a tener nunca chance porque lo van a bloquear, porque todo eso va a bloquear el sistema de bipartidismo que mantiene la situación atípica y anómala que tenemos en este país. Y la única posibilidad sería, tal vez eso, intentar entrar en los sistemas y desde dentro tratar de bloquear o de cambiar todo el sistema. El sistema es pequeño, que solamente es parte de la Constitución, pero eso, al abrir esa manzana, te amenazan de que eso es cambiar España y que tiene un riesgo tal cual pascual. Pero hay que intentarlo. Solamente quiero manifestar mi agradecimiento por vuestro interés y yo creo que personalmente apoyo esa jugada. Bueno, y hay partidos que también lo apoyan, pero por lo menos a nivel personal que conste que lo hacéis muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, es que estoy de acuerdo en todo lo que has comentado. Entonces, pues decir que sí, que es así, que es verdad, por otra parte, a lo mejor tú sabes más de esto que yo, ya venía de la Revolución Francesa, pero se dice que cuando se producen las plagas de las langostas, en realidad todos estos bichitos están ya juntos, pero no hacen nada. Y de repente, no se sabe si no sé exactamente qué es una sustancia que empieza a desprender alguna de ellas, de repente todas se vuelven locas. Seguro que hay una explicación científica infinitamente mejor explicada que lo que yo acabo de intentar. Pero ese fenómeno que viene de las... digamos que hay una analogía con las langostas, se ha estudiado en la política. Y hay muchas veces que el ambiente está lo suficientemente inflamado como para que una chispa, no se sabe ni cómo, ni dónde, ni cuándo, acabe inflamándolo, o sea, haciéndolo explotar, ¿no? Nosotros estamos ahora en esa labor, porque no nos queda otro medio, de zapa, soterrada, pero a mí no me extrañaría, más aún teniendo en cuenta que vivimos en el siglo XXI, es decir, la sociedad del conocimiento, y cualquier cosa, pues cualquier chorrada se hace viral, algo más serio, cabe la posibilidad de que de un día para otro esto se haga viral. Y estamos relativamente preparados. Yo soy plenamente consciente de que eso puede ocurrir. No estamos tan preparados como nos gustaría porque no tenemos los recursos que habría que tener. Pero eso puede ocurrir. Por orden, vamos por orden. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo voy a dar mi firma para esa reforma de la ley electoral. Pero aquí se trata de profundizar sobre el gran problema político que tenemos, que es la degradación o degeneración de nuestro sistema democrático por mor de un partido y de un líder que están llevando a cabo una mutación de este régimen político español y lo están convirtiendo, como usted ha dicho antes, en una autocracia, un autócrata. Ese partido es el Partido Socialista Obrero Español. Solamente hoy en día existen las siglas y ese partido se ha echado en manos a través de un señor concreto que no es obsesión, es que es el presidente del gobierno, se ha echado en brazos del nacionalismo y de los enemigos de la nación española. Es eso. ¿Y qué pasa? Pues que está degradando hoy en día en tal grado la democracia española que la está convirtiendo en otra cosa, en una autocracia. Ese es lo que yo quería decir, que no es personalismo ni obcecación, ni tengo fijación con Pedro Sánchez. Lo que me doy cuenta, y esto es lo que hay que transmitir a nuestros conciudadanos, que está mutando, transformando una democracia en autocracia. No hay un órgano constitucional de control que no esté presidido por un amiguete de Pedro Sánchez. Y siento decir el nombre, pero es que se llama así el presidente del gobierno. Yo diría que estoy de acuerdo con usted absolutamente en lo que está diciendo, pero también hay que decir que no hace porque lo pueden hacer. Dicho de otra manera, porque nuestras instituciones y nuestra legislación se lo permite gracias a tener, por ejemplo, el manejo del Poder Judicial. Por tanto, reformemos primero una ley electoral
Primero saquemos a este señor a la calle, vamos a ver, porque eso es fundamental. Pero luego hay que hacer una serie de reformas de todas las leyes. Es un proceso como se hizo en un momento determinado la transición. Y yo en ese sentido lo veo como tremendamente posible. Y otra cosa también que tengo que decir respecto a, pues eso, a esos momentos, digamos, de exaltación que se pueden producir, es que se ha producido ya. Es decir, a ver quién pensaba que en Barcelona iba a salir 1 millón de personas aquel día en el que yo estaba allí, pero pensaba que íbamos a ser pues 20.000 como mucho y tal, y eran 1 millón y pico. Y el otro día sacamos a la calle, además lo digo en plural, sacamos a la calle en Madrid 300 y pico mil personas. Es decir, estos fenómenos se producen y yo creo que el ambiente está suficientemente caldeado para que se produzca un cambio. Y ahora, producido el cambio, la sociedad civil tendrá que hablar y decir lo que tiene que decir, forzando y acosando luego al poder para que cambien las leyes y que fortalezca las instituciones. Y yo creo que lo demás, pues bueno, pues está muy bien. Es que todos los días estamos hablando un poco de lo mismo. Es decir, cada día hace una canallada este señor inventándose algo que no podíamos ni siquiera imaginarnos. Habría que felicitarle porque, vamos, tener esa imaginación es algo increíble, ¿no? Pero que lo que hay que hacer es filmar, salir a la calle, sacar a los autócratas del poder y reforzar las instituciones. Esa sería un poco la función de la sociedad civil. Pedir que los políticos tengan ley electoral. Bueno, eso, la ley electoral es esencial. Yo no os pregunto, pero una advertencia. Nos vamos a tragar una legislatura más a este nivel. puede ser. No fastidies. Y ojo, Puede ser. que ya ha habido una empresa muy fuerte de España que Sí. se ha ido, y no por las prebendas fiscales, Puede sino ser por porque- el temor de que vuelvan Sí. y empiecen luego con las nacionalizaciones. Hay una cuestión, Un gobierno socialcomunista, no nos lo digo. hay un matiz que yo quisiera hacer muy rápido a su última intervención. No nos podemos olvidar que Pedro Sánchez estuvo a punto de formar gobierno con Albert Rivera. Pasa que al botarate le pareció que era la vicepresidencia del gobierno, le pareció poco. Al vendedor de Crecepel, con muy poca estatura política, hablo de Rivera, y dejó pasar pues la oportunidad, ya no de su vida, sino de la vida de los españoles, que es lo peor, ¿no? Que no cualquier demócrata, cualquier, vamos a decir, amante de las libertades, no le podrá perdonar jamás ni a Ciudadanos, partido en el que yo milité, por cierto, ni a este botarate el no haber aceptado eso, porque para eso estaban allí, ¿no? Un momentito, por favor. Por un lado, es decir, estuvo a punto de pactar con un partido que en ese momento ya se reclamaba como liberal o social liberal, mientras estaba diciendo que le generaba o que le generaría insomnio pactar con quien una semana después pactó. El problema de Pedro Sánchez es que no tiene ideología. O sea, sí tiene una ideología que está además claramente definida en la ciencia política: nihilismo. O sea, Pedro Sánchez es un nihilista con una habilidad absolutamente especial, para desgracia de todos los españoles, de saber cuáles son los mecanismos para llegar al poder y aplicarlos, y perseguirlos y conseguirlos, entre otras cosas porque como tiene ausencia total y absoluta de valores, no tiene vergüenza, no tiene capacidad de compromiso, no tiene memoria, no tiene nada de lo que hay que tener para no llegar al poder. Pero yo he empezado este pequeño speech recordando a Maquiavelo, y este es el mejor aprendiz de Maquiavelo que ha existido, al menos en la democracia española. Es nihilista y conoce perfectamente cuáles son los reductos para llegar y para permanecer en el poder. Por eso a mí me preocupa tanto un personaje que no ha puesto un ladrillo encima de otro durante 5 años, que esté anunciando ahora 500.000 de viviendas sociales. No ha hecho una puñetera vivienda, le da igual. Y ahí está el problema. Pero el problema, ya no sé si para nosotros o para nuestros hijos, porque este algún día, pues aunque solo sea por una cuestión biológica, dejará de ser presidente del gobierno, ¿no? Pero lo que tenemos que intentar es que no haya otro, que se vaya, claro que sí, pero que no haya otro. Y aludir a la ética yo lo veo dificilísimo. Hay que aludir al poder. Al poder solo se le frena
con otro poder. Hay palabras. Aquí tenemos otra pregunta. Palabras. Ya, eso aparte. Eso aparte. Eso aparte. Tuviese 70 y tantos años estaría cansado, pero este tiene 50 años y tiene cuerda para joder, con perdón, muchos años. Lorenzo, buenas tardes. Hola, Jorge. Estoy de acuerdo contigo en que el problema es el sistema. Es que este sistema es el gran problema, es decir, la ley electoral es uno de los problemas, de los muchos problemas que tiene el sistema, pero es que el problema es que el sistema se ha caído por completo. Bueno, en mi opinión, nunca ha sido una democracia, yo estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que nuestro sistema, desde la Constitución, no es un sistema democrático, su sistema es una dictadura de partidos en la que se alternan dos partidos políticos en el poder desde hace 40 y pico años. Entonces, la cuestión es, me parece fenomenal la iniciativa, pero si pensamos que los políticos profesionales se van a hacer el harakiri y van a aprobar una reforma de la ley electoral que venga del poder, estamos muy equivocados. Eso no va a pasar jamás, nunca. Entonces, la única manera es entrando en el poder y desde dentro modificando la ley electoral. Ha habido iniciativas como la de Sociedad Civil y Democracia, que se intentó y no funcionó. Entonces, ¿cómo? Es decir, porque además el sistema está diseñado de tal manera para que nadie pueda entrar ahí. ¿Cómo los ciudadanos entramos en el Parlamento y modificamos nosotros la ley orgánica? O sea, la única manera que tenemos es haciendo un partido político. Un Ciudadanos 2 que vaya con este proyecto o con otros y entrar y desde dentro hacerlo, porque si pensamos que van a hacerlo los políticos profesionales, estamos muy equivocados. O sea, señores que llevan 40 años viviendo de la política, como Pachi López Bono, etcétera, 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 toda esa gente jamás va a cambiar el statu quo, jamás. Nunca lo van a hacer. Y se perpetuará el sistema hasta que los ciudadanos no entremos en el Parlamento y cambiemos el sistema. No sé si tú piensas lo mismo, pero es que es la única manera. Es decir, no sé qué. O sea, Sí. Bueno, ya lo he dicho, Jorge. Yo creo que España es una partidocracia que además, es decir, que las élites, las cúpulas de los partidos políticos han secuestrado lo que es la libertad política de los españoles. Eso no la equipara con una dictadura, simplemente es, vamos a decir, una democracia muy imperfecta. Pero con el añadido anomalía en el resto del mundo, al menos en el mundo civilizado, de que esas mismas élites se encuentran que han secuestrado la libertad política del pueblo, además al mismo tiempo están secuestradas por el independentismo, es decir, por los partidos nacionalistas, y que dependen totalmente de ellos. Más aún, desde el 15M, en donde encontrar una mayoría absoluta de un solo partido, pues es que ya se antoja pues prácticamente misión imposible. ¿Y eso qué significa? Que vamos a depender del golpismo y del independentismo pues toda la vida, hasta que o esto se caiga del todo, o movimientos como una campaña como la nuestra, o iniciativas ciudadanas como las nuestras, al final encuentren el eco que tienen que encontrar en la sociedad. Nosotros venimos diciendo ya desde hace una temporada, no mucha, pero estamos encontrando bastante más eco, es verdad, lo que tú decías, Jorge, que hay un plan B. Nosotros nos vamos a cargar de razones. ¿Cómo? De firmas. Ahora, si esas firmas, ese compromiso nuestro con la gente, no acaba teniendo el eco que tiene que tener en el lugar que tiene que tenerlo, nosotros no fallaremos. O sea, nosotros no nos iremos a casa. Bastantes palabras. ¿Perdón? Bastantes palabras. Ah, vale. No nos iremos a casa. Es decir, nosotros cumpliremos con lo que estamos diciendo. No vamos a decepcionar o no vamos a defraudar. Si tenemos millones de firmas, tenemos que tenerlas, y no nos hacen caso, las convertiremos en votos. Para eso, esta iniciativa la tenemos que convertir en un partido político. Pero más tarde. Lo que hace falta es tener la estructura, si acaso preparada, pero más tarde, porque si no, no podrías decir que es un plan B, sería un plan A, ¿no? Pero hay que tenerla pensada y muy preparada, eso sí. Solamente dos. Es que no puede ser que estemos hablando. Solamente dos cuestiones, dos apartes. Cuando hablo de partido político, hablo un partido político que sea exclusivamente del no votar. No votar nada, no hacer ningún papel en el Parlamento,
más que tener votos, restarle votos a esa gente. Y luego una observación a una cosa que ha dicho usted sobre los 50 escaños más al que gane. Eso es muy poco defendible. En una elección donde entran 15 partidos, exagero un poco, más parecidos unos a otros, el mayoritario puede que sea el minoritario de todo el espectro restante del otro partido, del segundo ganador, que tiene muchísimos más aliados que el que gana. Entonces eso, desde el punto de vista democrático, sería fácilmente tumbable. Es mucho más fácil la segunda vuelta, sencillamente. No, pero no puede haber una segunda vuelta porque entonces dejarías fuera todos los partidos pequeños. Eso no puede ser. Pero eso es como decir que los sistemas electorales a una sola vuelta de sistema mayoritario no son democráticos. Y claro que lo son. Claro que lo son. Me toca hacer de malo y me están señalando el reloj. Entonces, hay 2 preguntas, 3, pero muy rápidas. Sí les pido mucha rapidez, por favor. Se ha despertado mucho interés, pero tenemos un límite de tiempo. Estamos limitados. Entonces, hacemos las 3 preguntas y luego ya, cuando terminemos, pues ya estamos disponibles también para que nos pregunten más, pero no hay que abusar del Casino Agricultura. Así que 3 preguntas más. Empezamos. Ya está. Yo se lo sujeto. Sí, vale. Lo mío no es una pregunta, lo siento mucho, pero voy a intentar sintetizar brevemente el problema que tenemos, que ya lo han expresado largamente. La causa de todo esto parte de la Constitución que nos aprobamos los españoles hace muchos años, Claro. con los padres de la patria que sabían de historia y la olvidaron. Y no voy a entrar en los detalles de la Segunda República. Entonces, los efectos de esa causa estamos cogiéndolos ahora. Entre ellos las autonomías, que no se ha citado aquí y me ha sorprendido. Pero bueno, bien. Probablemente es porque el pueblo español no quiere cambiar las autonomías y quiere seguir en ello. No quiere. Porque en democracia cada pueblo tiene lo que se merece. Entonces, claro, darle la vuelta a todo el problema que existe hoy en día y que se ha ido creando, lo veo complicado. Yo conozco bastante gente venezolana. Estamos manejados de tal manera que el camino a Venezuela cada vez está más cerca y estaría mucho más cerca si no estuviéramos en Europa, ¿eh? El otro día oí en la 8, cosa rara que en una televisión salga, porque estamos hablando de un partido de otro. Yo recuerdo que Aznar se dejó llevar las televisiones y qué curioso que las derechas no tenían poder económico para haber cogido las otras 2 televisiones que se las dio a las izquierdas. Y además, el Rajoy fue incapaz de cambiar ni siquiera la ley de memoria histórica. O sea que vamos a repartir para todos, porque es así. Y no voy a entrar ahora en lo que vos está pretendiendo, que podríamos haber hablado, pero ya aparecerá cuando sea necesario. La cuestión es que lo que tenemos por delante es terrible. Y lo de Feijóo, yo conozco a gente gallega que conoce muy bien lo de Feijóo por allí, y no se cambia mucho en la lengua con el tema catalán. Allí no se puede entrar en la administración si no dominas el gallego, menos mal que no es muy difícil. Pero el vasco es muy difícil, ¿eh? El vasco es complicadísimo. Nada más que digo eso porque... Muchas gracias. Se lo sujeto yo. Bueno, yo quería hacer una pregunta porque se ha abogado mucho por la sociedad civil, que es digamos, todo el trabajo que se está haciendo. Pero, ¿y las entidades civiles? No estamos hablando de esas entidades que agrupan a la sociedad civil. Y entiendo que se debería hacer un albor con esas entidades. Por ejemplo, estamos hablando de colegios profesionales, estamos hablando también de universidades, estamos hablando de muchas entidades civiles que aglutinan a muchas personas. Entonces, ¿se está haciendo alguna labor con ellas? Porque yo entiendo, digamos, que la solución a este tema puede ser muy larga, ¿no? Y se puede avanzar, yo creo que bastante, tocando esa indefinición de las entidades civiles, que es abrumador, porque no veo ninguna respuesta. No me apetece dar aquí nombres, pero yo creo que todos tenemos en la cabeza muchas que no se definen
y sin embargo son grupos pensantes de esta misma idea. Individualmente coges a personas que están en ese gobierno o de esas entidades y sí que piensan más o menos así, pero no se atreven. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, yo primero que tengo que decir es que seré muy breve. Primero, que las sociedades civiles siguen en proceso de agruparse. Existen demasiados egos y personalismos para que acaben de consolidarse como una única sociedad civil que llaman organizada. Pues está desorganizada. Por otro lado, sí que tengo que decir que sí que se tocan pero puntualmente a las organizaciones, digamos, que no son generalistas, es decir, por ejemplo, las asociaciones de médicos, de los diferentes sectores profesionales. Y sí que se están tocando, aunque ellas repiten el mismo modelo del Estado, en definitiva. Es decir, siempre hay una votación y gana el grupo de izquierdas o de derechas y demás. Por ejemplo, ahora hemos hecho, ahora si quieren se los paso, hemos hecho una ley de protección, de uso y protección del español y lo estamos pasando a los médicos, es decir, a todos aquellos que están afectados por el requisito lingüístico. Pero todo eso es un proceso largo, enorme y de muchas dificultades. Yo creo que al final podría cuajar, pero necesitamos tiempo y sobre todo mucho trabajo. Se tocan. La última. Sí. Soy Manuel Sánchez y quería tres elementos. Uno es que la ciencia política constata mediante estudios que hay una sobrerepresentación de los nacionalismos a nivel político en España. Tienen más poder del que les corresponde por población. O sea que eso es evidencia empírica. Poder, no representación parlamentaria, ¿eh? Poder sí. Sí, poder y representación en el Parlamento Nacional. No. Tienen capacidad de influir. Ojalá, pero no. Con los Poder diputados nacionalistas tienen más capacidad de influir en las decisiones del Parlamento Nacional. Sí. Por lo tanto, tienen una sobrerepresentación del poder político suyo en el Parlamento Nacional. Eso es una cosa. La segunda cuestión es el tema de la ley electoral, que a mí me hubiera gustado más ver qué otra ley es la que se tiene en mente. Pues está claro que aquí no somos ingleses, pero las constituencies inglesas son magistrales, ¿no? Porque además el diputado tiene que reunirse todos los sábados con la señora de 75 años que tropieza porque la acera no se la han asfaltado. Y si no le asfaltan la acera, el diputado no sale en las próximas elecciones, ¿no? Y bueno, eso. Y luego quería decir sobre la ley electoral. Tú has apuntado que el siguiente paso sería la constitución de un partido. Yo no le llamaría partido, yo le llamaría plataforma electoral. Bueno. En el sentido, en Polonia hay un partido de las pensiones, de los pensionistas, pero ya me dirás qué ideología tiene eso. Eso no es ni izquierda ni derecha, son pensiones. Y aquí la ideología que se quiere, o la idea motriz, es otra ley electoral. Por lo tanto, yo le llamaría o plataforma, en fin, lo de partido no me acaba de cuadrar, ¿no? Pero la idea es buena y además yo creo que se debería hacer cuanto antes. Porque hay mucha gente, y yo lo hablo con muchísima gente, yo descarto, este no, yo sé a quién no voy a votar. Este no, ¿y qué queda? No queda nada. Y es un buen momento ahora para que la gente diga, ¡sacabat! Vamos a votar a esta plataforma electoral. Y la tercera es una sugerencia que tiene que ver con Europa. Hay una cosa que se llama la Iniciativa Ciudadana Europea, que tiene que ver con los temas de Europa. Pero yo, que no soy abogado, ni politólogo, ni nada, simplemente doy la idea, sería bueno que el grupo vuestro escarbase, indagase un poco y viese qué posibilidades hay de que Europa, esa iniciativa ciudadana está proponiendo un cambio legislativo, una ley europea. Evidentemente Europa no puede decirle a España lo que tiene que hacer en su Parlamento. Pero a lo mejor sí que puede decir algo que le toque las narices a los que tienen que decir algo en el Parlamento Nacional. Muchas gracias. ¿Queréis? Bueno, pues yo... ¿Se me oye? Ahora, vale. Yo quiero terminar ya
quiero agradecerles a todos su asistencia. Y hay una cosa que sí me gustaría apuntar respecto a una intervención que ha hecho el penúltimo caballero. Toda esa gente que no sabe lo que hacer, lo que tiene que hacer es firmar. Y cuando seamos 5 millones, ya veremos lo que hacemos. Pero yo conozco un montón de iniciativas, y imagino que ustedes también, en Change. 60.000 firmas en 2 meses. 80.000 en 3. En España tenemos el rango de abstención, corríjanme si me equivoco, está entre el 26 y el 33%. Si ese 26 o ese 33%, que hagan el cálculo del censo que corresponde, firmasen todos, ya seríamos unos cuantos millones. Y alguien ya empezaría a levantar la oreja. Creo que les he hecho una sugerencia útil. Y no cuesta nada. Y pueden, como dirían los ingleses, spread the word. Díganlo. Nosotros somos una iniciativa, una campaña. Es un objetivo transversal. Vamos a firmar. ¿Le ha quedado claro a todo el mundo dónde pues se puede firmar? Vale, hay una página que recoge firmas, peticiones de firmas, que se llama change.org y dentro se busca otra ley electoral. Pero es más fácil si alguien en internet va directamente a nuestra página web, que es otraleyelectoral.es de España. Y allí dentro ya pone firma nuestra petición y es más fácil llegar así. Directamente ya lleva directamente a Change. otraleyelectoral.es. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la paciencia, que nos hemos alargado un poco más de la hora. Muchas gracias.